Muy buenas, queridos amigos de La Tinta Bajo la Piel. Ya hemos tenido 2 capítulos de historias de tinta y ahora ya vamos por el tercero. Así que nada más que agradecer y que corra video. Nos vemos. El último video que subí estuve hablando sobre mi primera máquina, el origen, cómo llegó a mis manos y por las casualidades de la vida cómo esta máquina tuvo conexión con más personas, cómo esa máquina también me abrió más puertas y cómo conocí también al que la fabricó, a polaco de São Paulo, de Brasil. En esta ocasión quería hablar un poquito más de esos orígenes precarios, que yo creo que más de alguno de los tatuadores que esté siguiendo o gente que se dedique a este noble oficio habrán pasado por lo mismo de trabajar con materiales precarios, con máquinas que se han fabricado también ellos mismos, con un motor, un portamina, y han tenido que utilizar agujas de coser. Recuerdo que en Chile utilizábamos la de la marca Regal, que eran unas súper finas, que eran del el grado creo que era 12, y eran largas y la utilizaban para bordados con estas apliqué que le llaman mostacillas, que son como unos plásticos chiquititos. Y esas agujas en verdad llegaban a agotarse en el lugar donde íbamos a comprarla, que en Santiago Centro había un lugar que le llamaban el Pasaje de los Botones, y ahí es donde íbamos. Todos los que estábamos tatuando íbamos a comprar, porque encontrar agujas de buena calidad o agujas que se pudieran utilizar realmente para tatuajes era complicado. O sea, lo único que podíamos utilizar al final de cuentas eran agujas de coser en ese entonces. Lo mismo que los pigmentos. Las tintas eran complicadas de conseguir. Lo que llegaba era o de Brasil o de Argentina, y cuando empezaron a llegar cosas de Estados Unidos, lógico, llegaban muchísimo más caras. Incluso yo recuerdo cuando por fin pude instalarme en un estudio decente, después de haber tenido varias aventuras, de haber abierto estudios de tatu en temporadas de verano, en playas. Estuve, me acuerdo, un tiempo en un lugar que se llama Puerto San Antonio, para los que no son de Chile, que es una zona de costa. Es un puerto también de harto tránsito de mercancía. Y ahí me conseguí un espacio pequeñito, que me lo consiguió un chico que era como mi aprendiz en esa época, que es el Manny, el chico Manny. Más de algunos se acordará ahí de los amigos que siguen el canal. Y él fue como mi primer aprendiz. Y él tenía un tío en San Antonio que conocía a una señora que tenía puestos. Y este puesto estaba al lado de un water. O sea, había un baño público, y yo creo que este local, este espacio no se lo alquilaban a nadie por eso mismo, porque estaba al lado de un water. Y era un local que habrá sido como de 2x2. Y aún así me lo apañé, lo dejé lo más higiénico posible, lo dejamos bien ordenadito, bien presentado. Está claro, durante el día olía muchísimo a cloro, porque la señora igual siempre mantenía limpios los baños, desinfectantes, pero era que hubiera harto tránsito cuando empezaban a venir ya los malos olores. Pero bueno, esto lo hacía, me acuerdo, estaba ya en el experimental artístico, en el liceo, y era los fines de semana. En vez de estar en casa nada más, pues yo me iba para allí. Me iba el viernes, pasaba la noche allí, el sábado abríamos, y estábamos sábado y domingo, y ya domingo, ya lo último, tomamos el último bus de vuelta a Santiago. Y ahí nos poníamos a trabajar, pues el chico Manny y yo, me ayudaba, atendíamos, abríamos, trabajábamos. Y la verdad que no me iba mal, tenía trabajo. Igual para la época los tatuajes eran súper baratos, claro. Y trabajaba ahí con lo que tenía, que era esa máquina que ya les dije que fue mi primera máquina de bobinas. Tuve también otra incursión abriendo en Coquimbo, también en una feria artesanal. Abrí un pequeño local, también tratando de dejarlo lo más decente posible, lo más higiénico posible, y con lo que había, las condiciones. Y también me acuerdo que fui hasta Iquique, Arica, al norte de Chile, ya casi con frontera con Perú, y ahí estuve trabajando eso fue en Iquique, creo. Bueno, sí, en Iquique estuve trabajando en un sitio que le llamaban La Ola.
Y ahí es donde conocí al Beni, que es uno de los tatuadores antiguos. Él también solía viajar mucho, había estado en Brasil, en montones de sitios. Y él me dio un espacio, me dijo que yo trabajara ahí y que lo que hiciera fuera para mí. Y ahí yo recuerdo que hasta ese entonces yo solo trabajaba con una sola aguja, con single needle, imagínense, hacía sombra, relleno, todo con eso, o sea, imagínense la calidad de eso, cómo puede haber quedado, pero el resultado no era tan malo, o sea, sirvió para aprender bastante de las transiciones de degradado, a cómo tirar las líneas y todo eso. Y yo me acuerdo que fue la primera vez que este hombre me vio trabajar con eso y me dice, ¿trabajáis solo con una aguja? Y yo dije, sí. Digo, wow, porque ya estamos trabajando con más agujas. Y en verdad él no se dio mucho el trabajo de querer explicarme cómo era el siguiente level, pero me dejó trabajar como lo hacía yo. Y hacía mis tatus con eso, con sombras, con líneas. Y después con el tiempo me acuerdo que ya cuando logré abrir un estudio en Santiago, me asocié con una persona que conocí así por esas casualidades de la vida, que yo en una época cuando empezó a terminarse el tema de colegio, eh, ya estábamos terminando la secundaria, tenía que buscarme la vida porque estaba todavía postulando a la universidad para entrar al pedagógico y, y necesitaba algo de dinero, de plata. Así que incursioné en varios proyectos, digámoslo así, emprendimientos para poder tener algo de dinero y poder ayudar un poquito en la casa. Me acuerdo que se me ocurrió con mi mamá que trabajaba recolectando fresas en el campo, no, frambuesas. Y le dije que hiciéramos mermelada y me acuerdo que las fui a vender al liceo, los profesores me las compraban, hacían lápiz, como le dicen, a pago futuro. Y así que hicimos ese emprendimiento con mi madre. Y otra cosa que me metí fue aprender a trabajar con resina epóxica. Y con resina epóxica aprendí a hacer las pipas de agua, las pipas estas para fumar, las matacoleras que le llaman todo esto. Y también hacía las fundas para cuchillo, hice espada de punta de corvina, que es como parecía un pez espada, para los que no lo conozcan. Y con eso también dejaba consignación, me acuerdo lo que yo fabricaba tanto en el Persa como en ¿cómo se llama? En el Eurocentro, que estaba en Santiago Centro. Dejaba también en Providencia, en locales que habían ahí. Y en uno de estos conocí a Joe, que él tenía una tienda así como alternativa, vendía tintes de pelo, tenía camisetas así de bandas, pero tenía como poquitos productos en ese entonces. Y yo me le acerqué y le ofrecí lo que yo hacía. Le dije, oye, yo fabrico esto. Él me dijo, bueno, si queréis dejar, el espacio está. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Yo también tatúo. Y me dice, yo lo he intentado, tuve una persona aquí, pero no, como que no resultó. Le dije, pero no sé, pues intentemos hacerlo, dame un espacio, dame una oportunidad, déjame un espacio por un tiempo y yo te lleno de todos los materiales de tatuaje y vendemos productos también, tinta, de todo. Ya en esa época ya tenía más contacto. Y él me dijo, vale, arriesguémonos, juguémonosla. Así que ahí llamé a mi mentor y gran amigo Barba y le dije, Barbita, tengo un espacio aquí en Providencia y necesito llenarlo de tinta, de materiales, de máquinas. No pasaron ni 24 horas y mi compadre me tenía llena las vitrinas, máquinas de tatuar, punteras, agujas, tinta y todo me lo dejó a consignación y que nos fuéramos arreglando entre los dos. Y le dije, muchísimas gracias. Y ya teníamos el espacio listo. Y empecé a trabajar. La verdad que estuve un par de años trabajando con Joe y nos fue bastante bien. Se trabajaba harto, conocimos personajes bien interesantes, llegaba gente de la farándula, futbolistas, gente de la tele, actores, yo qué sé. Gente bastante conocida en esa época en Chile. Y justo en eso yo ya estaba con el plan de querer moverme para afuera. Así que ahí me dediqué 2 años a trabajar duro. Me acuerdo que hubo épocas en las que me tenía que quedar incluso a dormir en el estudio porque a veces estaba tatuando hasta las 2 de la mañana. Y, y lo bueno que la gente ahí, los guardias de seguridad ya me conocían y todo, y me daban el permiso, como quien decía, porque estaba prohibido que se quedara la gente a dormir en esa galería. Pero era que salía tan tarde de trabajar, eso como decía, a las 2 de la mañana, que desde ahí hasta mi casa era imposible, ya no había transporte y la opción taxi era un poco
riesgo, digámoslo así, porque aún así, aunque el taxi me llevara de camino, no sabía si en el camino me podían asaltar, lo que sea, porque está complicada la cosa en Chile en esa época. Así que pasaba la noche ahí y al día siguiente a trabajar otra vez y de ahí ya tirar para casa. Y así es como fui poquito a poco metiéndome más en lo de armar mi propio espacio para trabajar, el estudio de tatu. Y, ¿cómo se llama? Y ahí tuve que aprender lo que era la organización de los espacios, lo que era la organización de los materiales. Estuve vendiendo insumos, guantes, para poder ir juntando el dinero, porque tenía que pegarme un viaje para acá a Europa y no iba a ser barato. Así que 2 años ahorrando, lógico, ayudando en mi casa, que no faltara de nada, y mantenerme a mí mismo allí también. Pero me hice como una disciplina de ahorro. Hablé con bancos, me hice asesorar. Bueno, ahí también descubrí de que, estamos hablando hace como 20 años, no sé si seguirá, si alguien me puede corregir, después me diga, pero en esa época los bancos te tomaban muy en cuenta de dónde venías, cuál era tu origen, tu barrio y eso, porque cuando dije yo que yo era de Pudahuel, que es un barrio periférico para los que no conozcan, pero los que saben de ahí ya mis amigos del alma, llevo siempre mi Pudahuel aquí, no me dieron cuenta corriente en esa época, siendo de que yo ya estaba imponiendo, estaba declarando y todo eso, y pusieron como problema. Pero sí me hicieron un fondo mutuo, o sea, mi dinero sí valía para una cosa, pero no valía para la otra en esa época. No sé si hoy en día seguirán las reglas bancarias igual, pero ahí era un poquito de datos y ya está, porque mi compañero, por ejemplo, no había tenido antes negocios ni declaraciones de renta ni nada, y él cuando fue al banco a hacer lo mismo, a él le dieron cuenta corriente, tarjeta de crédito, le ofrecieron hasta chequeras, todo, sin tener mayores declaraciones de renta que las mías. Solo porque él vivía en Las Condes, está claro. Él venía de Las Condes y yo venía de Pudahuel, que eran los opuestos, para los que son de ellas saben a lo que me refiero. Pero bueno, me hice de paciencia y empecé a meter ese fondo mutuo, como le llamaban, que no podía tocar ni un peso, porque si lo tocaba se iba para atrás toda la escalabilidad que le estaba logrando hacer, la rentabilidad que le podía hacer ese dinero. Y dije, no, ahí se va a mantener, lo contrario, todos los meses religiosamente hacía un depósito. Puc, puc, puc. Y ahí empezó todo mi plan para viajar acá a Europa. Mi primer objetivo era, porque a Chile llegaba una revista que se llamaba Tatuarte. Y esta revista es española, ¿no? La hizo el gran Antonio Yepes, que tuve el placer de conocerle. Este señor hizo una revista, la primera revista en español, hablando sobre tatuadores en español y comunicándose con tatuadores de habla hispana. Y era una revista muy buena. Es una pena de que haya desaparecido. Y él hizo esta revista y yo creo que ni siquiera él pensó que esta revista iba a llegar por consecuencia a Chile. Llegaron números a Chile. Por lo menos los primeros los alcancé a comprar en Chile. Y veía que habían un tablero de anuncios donde la gente escribía, donde la gente buscaba trabajo, se anunciaba y también donde contaban un poco historias. Y yo escribí una carta y se la mandé y aparecí en esa carta. Y, y me contestaron y todo eso, y eso me motivó más a querer salir, a querer moverme. Y además que había visto en esa época de que habían academias para tatuadores, porque yo sentía que en esa época no había más opciones, no había mucha información. Tengan en cuenta que no teníamos internet, o el que hubiera tenido internet era el que tenía mayor poder adquisitivo. Me acuerdo que logramos comprar una computadora para el estudio y la usábamos más o menos nomás porque también estábamos bien limitados en esa época con las funciones de las compus. Y me acuerdo de un amigo, Cristian, si llega a seguir, ahí un abrazo fuerte. Él nos las instaló, montó la computadora, todo, nos dejó con los programas y todo. Y la cosa es que
cuando vi en esto de que había una academia en Madrid, dije, yo tengo que llegar ahí. Tengo como sea, llegar ahí, conocer, por lo menos saber de qué va todo esto. Y aparte de escuchar de que habían lugares grandes donde vendían todo lo que era insumos o supplier o materiales de tatuaje. Así que me puse como objetivo eso, pasar por Madrid, pero mi objetivo no era quedarme en España, mi objetivo era de ahí irme a Estocolmo, a Suecia, que ahí tenía una posibilidad de trabajo. Por contactos con amigos podía ir a trabajar, pero ni siquiera iba con la intención de trabajar en tatuaje. Sabía que, porque tengan en cuenta que en esa época para nosotros el tatuaje no era como un trabajo o un oficio que estuviera reconocido, por lo menos en nuestra tierra. Era algo como alternativo, que podíamos ganar bien, ganarnos la vida con eso, pero no era ni reconocido, no estaban ni en los epígrafes, no existía nada, así que uno tenía que estar intentando meterse en otros epígrafes para poder declarar, por lo menos, renta en eso. Y entonces yo pensé que así mundialmente seguiría siendo así, aunque estaba viendo de que habían academias, aunque estaba viendo de que habían, ¿cómo se llama esto? Lugares donde vendían productos de forma más organizada y más profesional. Porque en Chile en esa época les aseguro que no había nada. Habían tiendas que podían ser de rock, de música, y justo a alguien le traían tintas y vendía tintas de tatu suelta. Que fueran buenas o malas, eso no lo podría juzgar ahora. Ha sido hace mucho tiempo, pero no creo que hayan sido las más idóneas, los que podían haber llegado. Igual que agujas, habían muy pocas, ¿cómo se llama?, calidades para poder uno mismo diferenciar cuál era una de la otra. Las varillas normalmente las hacíamos nosotros mismos porque no vendían varillas de metal. Nosotros teníamos que comprar alambre de acero galvanizado, cortarlo, hacerle con una herramienta, una pinza, teníamos que hacerle el circulito de atrás, la anilla esta donde enganchábamos a la máquina, porque no vendían nada de eso, no existía el concepto siquiera de algo como industrializado o algo como hecho en serie. Y con todo esto, con toda esta precariedad, tuvimos que aprender, yo creo que todos los que vienen de esa época tuvimos que aprender a improvisar nuestros materiales, aprender a hacer la tinta, comprar pigmento, comprar alcohol isopropílico, glicerina, agua destilada o bidestilada y uno mismo hacer las mezclas, empezar a aprender a eso, un poco a hacer alquimia con nuestros propios materiales, a prepararnos nuestras agujas, a buscar formas de cómo apretarlas, porque tengan en cuenta que si uno suelda siempre quedan las agujas abiertas, teníamos que inventarnos las formas de que quedaran apretaditas y ahí aparecieron montones de trucos, que después en España aprendí muchos trucos más, pero en Chile la inventiva salía graciosa. Y, ¿cómo se llama? Y con el tiempo fui conociendo más tatuadores que sabían más de cosas o iban descubriendo más cosas. Y me acuerdo que vino el doctor Tatú, que espero también en algún momento vea el video, que es un fabricante de tatuajes que se ha hecho a sí mismo, o sea, de tatuajes, de máquinas de tatuajes, perdón. Y él tiene sus líneas de máquinas y todo, también es un muy buen tatuador. Y este hombre pasó por el estudio y nos pusimos a conversar de materiales, porque esas eran las conversaciones que se tenían entre tatuadores en esa época. Se hablaba más del material, de descubrimientos, de qué es lo que estaba pasando, de qué es lo que estábamos haciendo. Y él me habló de las round shader, imagínense. A mí cuando me dijo eso, que lo que es eso, una round shader, me dijo, agrupáis agujas y las soldáis detrás y te quedan abiertas y con eso puedes rellenar. Y yo, wow, fue como un... ¡boh! El siguiente level, round shader. Y empezamos a rellenar, descubrimos que era más rápido rellenar un tribal de negro con eso, pero todavía seguía habiendo límites para otras cosas. Y después en otra ocasión me dijo, ¿y los Magnum? ¿Has probado los Magnum? Y digo, ¿qué es eso? Y yo me acuerdo que los primeros experimentos de Magnum se hacían con el mismo round shader, la base de eso, solo que los abríamos con una cuchilla de afeitar. Y después lo de agruparlos en plano y poder abrirlos entrecalados para que pudiera quedar como un peine abierto. Y eso también fue revolución, eso empezó
a cambiar un montón lo que tenía por concepto de tatuar. O sea, de repente de pasar horas y horas para rellenar un espacio pequeño, a hacer una línea súper lenta, a pasar a hacer líneas más rápidas y más sólidas, a hacer rellenos más rápidos, más sólidos, transiciones más limpias. Uf, eso fue una revolución. Está claro, ahora teniendo todos los materiales por delante, uno no le encuentra mucho la diferencia. Sabes que pincel fino, pincel medio, pincel grueso, pincel plano, pincel redondo. Ahora ya con un montón de conceptos que hay, uno lo puede solucionar. Pero en esa época en que no había información y los que tenían la información se la guardaban, imagínense, para uno era como ¡pum!, una explosión en el cerebro de que estaba solucionando un montón de problemas, sobre todo de tiempo, porque imagínense tener una persona para un tatu pequeño 1 hora a pasar a tenerlo 15 minutos, o sea, era un salto no solo cuantitativo, sino que cualitativo, que eso se notaba después en el paso de los trabajos. Así que yo creo que la base que obtuve en Chile para empezar, y le agradezco el resto de mi vida, va a ser esta capacidad de descubrir, el de apañarse con lo que teníamos, porque no había más. Y cuando logré salir de Chile y estuve en otros lados y ver que estaba todo a mano, pero todo a mano, o sea, que podías comprar todo preparado, que no tenías para qué estar volviéndote loco con eso, eh, fue como aprender a valorarlo, de que está bien, tengo esto, lo voy a usar lo mejor que pueda y seguir intentando aprender, que bueno, hasta el día de hoy siento que no paro de aprender. Y fue como muy bonito eso, el saber que, vale, yo tengo una base teórico-práctica hecha con el rigor, con las necesidades, y aquí lo tenéis todo por delante y encima les era como duro tener que estar limpiando grip, tener que estar quitando las agujas de las varillas, yo qué sé, y siendo de que había tantas herramientas para poder hacerlo todo más rápido. Así que para mí el día lunes, que era el día de soldar agujas en España, que cuando se cerraban los estudios de tatu, no sé si seguirá hoy en día en España eso que los lunes se cierre, pero el origen era eso, era para soldar agujas, para preparar todo el material para el resto de la semana. Para mí era un día como de relax, estaba soldando, me hacía 100, 120 varillas para la semana y después las dejaba todas preparaditas en sobres porque después había que ir a esterilizar. Y era como súper divertido para mí. Hoy en día uno ya los compra todo preparado, o sea, tú ves que tengo por ejemplo aquí las cajas de grip desechables, de las agujas, todo listo, cosa que antes era imposible, o sea, nosotros mismos nos preparábamos los materiales, pero también era como ese contacto con el material y ese valor. Me acuerdo también que pasaba con los dedos, siempre quemados porque las agujas estaban tan calientes con el soldador que te quemaban los dedos, o con el mismo decapante que estaba caliente, o con la misma soldadura. Tenía más callos en los dedos por soldar que por trabajar tatuando. Pero era un valor más que le dabas tú a tu trabajo, o sea, lo apreciabas más y a la hora de defenderlo delante de un cliente o otra persona, lo hacías con más convencimiento porque te costaba llegar a preparar tus materiales. Así que eso, bueno, hoy día quería hablar de eso, de los materiales, de las agujas y de lo agradecido que me siento de este oficio que me ha dado tanto. Y no quiero dejar pasar también de agradecer porque en el último video, bueno, en el último video sí, mucha gente me escribió por interno y estuvimos hablando de esta época en Chile. Entre eso hablé con mi amigo Helio, que fue mi primer tatuado, como les dije, y me mandó fotos de trabajos que le había hecho. Tengo que ver cómo aprender para subirlas en la edición. Si ahora puedo hacerla, la voy a subir. Y dijo palabras muy bonitas que me llegaron muy profundamente, porque hablábamos de la distancia, de los tantos años que no nos vemos, y él me decía que para él yo nunca me había ido y que estaba en su corazón. Imagínense, a mí estoy diciendo, me dan ganas hasta de que se me caigan las lágrimas, de tener esa conexión con la gente, los amigos de verdad, y cómo este oficio me ha puesto en ese camino. Lógico que ha llegado mucha gente falsa, mucha gente extraña también en el camino que pueden haberse entrado como amistad y de repente te mostraban otras cosas.
pero rescato a todas las personas que están así, que siguen igual, que han pasado los años y hemos estado en diferentes partes y aún así que te digan eso, tú nunca te fuiste, siempre estuviste aquí. Eso yo creo que es lo mejor que puedo rescatar de todo esto. Y estoy haciendo este video no por una cosa de ego, más de alguno lo sabrá. Lo estoy haciendo porque quiero dejar un testimonio, quiero dejar una huella de mis 30 años de oficio, que los cumplo ahora. Y la única forma que tengo es expresarlo a través de mi voz. Me gustaría alguna vez poder tomar algo y ponerme a escribirlo. Espero algún día poder hacerlo. Pero es por dejar algo, quiero dejar algo. No solo lo que estoy dejando en la piel de las personas, sino que quiero dejar esta información, estas vivencias reales, ninguna maquillada, todo como fue. Y que lo valoren y que lo tomen en cuenta también para algunos que estén empezando y les sirva que hay momentos duros, pero esos momentos duros después uno los puede decir que son los mejores momentos de la vida porque te enseñaron, aprendiste lo que es el rigor de tu trabajo, como todos los trabajos, ¿no? Así que eso, pues, y mi amigo Helio dijo unas bonitas palabras, apareció más gente, lo mencionaré con el tiempo, también para dar saludos, para dar estímulos. Y vamos a seguir, vamos que se puede, como dicen en Chile. Vamos a seguir dándole, seguir aprendiendo. Voy por el tutorial que me encargó mi amigo Miguel Nieva, lo estoy preparando. Incluso ahora luego tengo que salir a hacer unas compritas porque voy a coger los materiales, voy a tomar los materiales para hacer esa máquina hechiza. Y tengo ideas para hacer cosas interesantes alrededor de esto, para poder también seguir creciendo y seguir aportando, porque quiero ver si puedo invertir en algunas cosas más, porque por ahora, por ejemplo, estoy filmándome con mi teléfono, tengo un static, pero estoy filmando con el teléfono, pero quiero de repente mejorar un poco las herramientas de filmación. Bueno amigos, no les doy más la chapa, hoy día me he extendido harto. Quiero agradecer de antemano por todos los que están siguiendo el canal y por favor sigan compartiéndolo, sigan dándoles un like para poder seguir creciendo en contenido. Denle a la campanita para que la que aparece por ahí. Y eso, suscríbanse y démosle para adelante porque esto tiene que venir más y mejor. Muchísimas gracias, bienvenidos a los que no conocían el canal, a Historias de Tinta. Yo soy Benjamín Alvarado y que corra tinta raudales. Nos vemos, cuídense.